Mi nombre es Samuel Ortega Mendoza, tengo 52 años. Soy coordinador internacional de ayuda humanitaria cristiana de origen mexicano. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te aseguro por todo lo que más amo en esta vida que cada palabra es absolutamente real. Fui testigo de algo que desafía toda lógica humana. Era febrero de 2015 en las costas de Libia. 21 hombres fueron ejecutados públicamente frente a las cámaras del mundo entero. Pero lo que pasó después cambió la fe de millones de personas en todo el planeta. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que su poder no tiene límites, que la muerte no tiene la última palabra y que incluso en la oscuridad más profunda, su luz prevalece. Prepárate porque lo que realmente ocurrió después de esas ejecuciones es absolutamente inexplicable para la ciencia, para los gobiernos y para cualquier persona que no entienda el poder sobrenatural de Jesucristo. Yo había llegado a El Cairo, Egipto, 72 horas antes de que ocurriera la tragedia. El aire en esa ciudad es algo que nunca olvidaré. Huele a especias mezcladas con el escape de miles de motocicletas, a pan recién horneado de las panaderías callejeras que abren desde las 4 de la mañana y al polvo del desierto que se cuela por cada rendija. La temperatura era de 28 grados centígrados, inusual para febrero. El calor seco te abrasa de una forma diferente al calor húmedo de mi México. Te seca la garganta en minutos. Las calles del barrio copto donde me hospedaba resonaban constantemente con el sonido de las campanas de la iglesia ortodoxa cercana, mezcladas con los llamados a la oración que venían desde las mezquitas. Los muros de las casas tenían esa textura áspera del cemento sin pintar, con manchas de humedad cerca del suelo. Las puertas de metal oxidado chirriaban cada vez que alguien entraba o salía. Yo había venido como observador internacional para documentar la situación de los cristianos coptos que trabajaban en Libia. Nuestra organización tenía reportes preocupantes desde hacía meses. Había un café en la esquina donde los hombres mayores jugaban backgammon sobre mesas de plástico blanco. El dueño, un señor de 67 años llamado Marcos, me servía té negro hirviendo en vasos pequeños de vidrio que quemaban los dedos si no los sostenías por el borde. Pero había algo en el ambiente, una tensión que se sentía en las conversaciones cortadas cuando pasaba un extraño, en las miradas que las madres lanzaban hacia la calle antes de dejar salir a sus hijos. Era 16 de febrero de 2015, 6:20 de la mañana. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche del pequeño cuarto donde me hospedaba. Era un mensaje de mi contacto en la organización. Enciende las noticias, ahora. Prendí mi laptop y entré a los sitios de noticias internacionales. Lo que vi me heló la sangre. Un video había sido publicado en Internet 40 minutos antes. 21 hombres cristianos, coptos egipcios, habían sido decapitados simultáneamente en una playa de Libia por militantes del grupo terrorista ISIS. Los hombres vestían uniformes naranjas idénticos, como los que usan en prisiones de alta seguridad. Estaban arrodillados frente al mar Mediterráneo. Detrás de cada uno, un militante vestido completamente de negro. El video duraba 5 minutos con 26 segundos. Me vestí en menos de 3 minutos y salí corriendo hacia la casa del padre Antonios, el sacerdote copto que me había estado ayudando con mi investigación. Las calles ya estaban llenas de gente. Mujeres lloraban en las esquinas, hombres golpeaban las paredes con los puños. Cuando llegué a la puerta de la iglesia ortodoxa copta de Santa María, había más de 300 personas aglomeradas afuera, algunas de rodillas en la acera, otras abrazadas formando grupos compactos. El padre Antonios, un hombre de 58 años, con barba gris larga según la tradición ortodoxa, estaba en la entrada tratando de organizar el caos. Cuando me vio, sus ojos enrojecidos me dijeron todo. «Samuel, están todos muertos».
Los 21, los conocíamos. Eran de aquí, de este barrio, de estas familias. Me tomó del brazo y me llevó adentro de la iglesia. El interior olía a incienso antiguo e historia. Las velas encendidas creaban sombras danzantes sobre los iconos dorados que cubrían las paredes. «Necesito que vengas conmigo a visitar a las familias», me dijo el padre Antonios. «Tú eres testigo internacional. El mundo necesita saber que estos no eran terroristas, eran trabajadores, padres, hermanos». En las siguientes 6 horas visité 9 hogares diferentes. Conocí a Bishoy, hermano de 2 de los ejecutados. Me mostró fotos de sus hermanos jugando con sus sobrinos. Se fueron a Libia porque aquí no había trabajo, me explicó con voz quebrada. Solo querían alimentar a sus familias. Conocí a la madre de Malak Ibrahim, un joven de 23 años que aparecía en el video. Ella sostenía contra su pecho una camisa de su hijo que todavía olía a su perfume. No podía hablar. Solo mecía su cuerpo de adelante hacia atrás, con los ojos vacíos. Uno por uno, los familiares me contaban la misma historia. Sus seres queridos habían viajado a Libia entre 6 y 8 meses antes, buscando trabajo en la construcción. El salario era el triple que en Egipto. Planeaban regresar en la Pascua. Pero en diciembre de 2014, los 21 habían sido secuestrados en la ciudad de Sirte, Libia, por células de ISIS que controlaban la región. Durante 2 meses, las familias no supieron nada, hasta esa mañana del 16 de febrero. Pero lo que no sabíamos era que el verdadero impacto de esta tragedia apenas estaba comenzando. A las 4 de la tarde de ese mismo día, el padre Antonios me llevó al sótano de la iglesia, donde se había establecido una especie de centro de crisis. Había 15 líderes cristianos coptos reunidos alrededor de una mesa larga de madera, mapas de Libia extendidos, laptops abiertas reproduciendo el video una y otra vez, tratando de identificar detalles de la ubicación. Un hombre de unos 45 años, fornido, con cicatrices visibles en los brazos, se presentó como Marcos Salib. Había sido ingeniero en Libia hasta 8 meses antes, cuando tuvo que huir por la persecución religiosa. «Samuel, necesitas entender algo», me dijo con voz grave. «Estos 21 hermanos no fueron los primeros, ni serán los últimos». Abrió una carpeta manila desgastada y sacó documentos impresos, fotografías, reportes. Me mostró la evidencia. Desde 2013, ISIS había ejecutado a más de 200 cristianos coptos en diferentes regiones de Libia. Algunos quemados vivos, otros crucificados en plazas públicas, otros simplemente desaparecidos, tragados por el desierto. «Mira estos nombres», dijo señalando una lista escrita a mano. Mina Jerjes, 28 años, decapitado en Trípoli. Ayman Ishaq, 34 años, quemado vivo en Benghazi. Samuel Alham, 19 años, desaparecido en Derna. Cada nombre tenía una fecha, una ciudad, una forma de muerte. Marcos continuó. «Pero hay algo más que necesitas saber sobre estos 21 hermanos específicamente». Puso sobre la mesa una impresión del video, congelado en el momento exacto antes de las ejecuciones. «Hemos analizado cada segundo del video. Hay detalles que los medios internacionales no están reportando». Señaló la imagen de uno de los hombres arrodillados. Se llamaba Malak Ibrahim Sinyaut, 23 años. Malak no es egipcio, es de Ghana, cristiano también. Trabajaba con nuestros hermanos egipcios en Libia. Cuando ISIS los capturó, Malak pudo haberse salvado diciendo que no era egipcio. Pero eligió quedarse con ellos, eligió morir con ellos. Me mostró otra imagen ampliada. Los labios de varios de los hombres estaban en movimiento en el video. Un experto en lectura labial, que trabaja con nosotros, analizó esto. ¿Sabes qué estaban diciendo mientras los llevaban a la playa? Negué con la cabeza. «Ya Rabí Yasúa, Señor Jesús», una y otra vez, caminando hacia su muerte diciendo el nombre de Jesús. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Pero Marcos aún no había terminado. Y hay algo más. Algo que está aterrorizando a ISIS más que cualquier bomba o ejército. Se acercó a la laptop y reprodujo el video otra vez. Lo pausó exactamente en el segundo 4:37. Mira aquí. Justo antes del momento final, uno de los hermanos, Girgis Milad Sinyut, de 25 años, mueve sus labios por última vez. Amplió la imagen al máximo posible. El experto confirmó que dice, Señor Jesús Cristo. Pero no lo dice con miedo, lo dice con paz, con autoridad, como una declaración, no como una súplica. El padre Antonios tomó la palabra. Samuel, estos 21 hombres no suplicaron por sus vidas, no negaron a Cristo. Cada uno de ellos, en sus últimos segundos, pronunció el nombre de Jesús. Esto quedó grabado. El mundo entero puede verlo. En ese momento, una mujer entró corriendo al sótano. Era joven, tal vez 30 años, con el rostro empapado en lágrimas. Padre Antonios, mi esposo está en Libia ahora mismo. Acabo de recibir un mensaje. Dice que lo están buscando, que ISIS tiene una lista de 50 cristianos coptos más que van a ejecutar. La mujer colapsó de rodillas. El padre Antonios corrió a sostenerla. Marcos me miró directamente a los ojos. ¿Ves? No termina. Esto apenas comienza. Hermanos, antes de continuar con lo que sucedió después, necesito que hagan algo muy importante. Si esta historia está removiendo algo dentro de ti, si sientes que no es coincidencia que estés aquí ahora mismo, déjame pedirte que escribas en los comentarios una frase corta. Señor Jesús Cristo. No es solo un comentario, es una declaración pública de fe. Es decirle al mundo lo mismo que esos 21 hermanos dijeron en sus últimos momentos, que Jesús es tu Señor, sin importar lo que venga. Esos hermanos no se avergonzaron de Cristo frente a sus ejecutores. Nosotros tampoco podemos avergonzarnos de Cristo frente a nuestras pantallas. Escribe, Señor Jesús Cristo, ahora mismo. Hazlo por ellos, hazlo por tu fe. Hazlo porque el mundo necesita ver que todavía hay cristianos valientes. Y ahora, algo más. Este canal existe para compartir testimonios como este, historias reales del poder de Dios que los medios tradicionales nunca van a contar. Pero YouTube está limitando cada vez más el alcance de contenido religioso. Los algoritmos nos ocultan. Nos censuran sin decirlo abiertamente. La única manera de combatir esto es que tú tomes acción. Dale like a este video. No es solo un botón, es una forma de decirle a YouTube, este contenido importa, este mensaje necesita ser visto. Compártelo, mándalo por WhatsApp a tu familia, a tu iglesia, a ese amigo que está pasando por una crisis de fe. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y aquí viene lo más importante. YouTube tiene una nueva herramienta que se llama Hype. Es ese botón que aparece debajo del video. Cuando lo presionas, le das un impulso masivo al video. Lo haces llegar a miles de personas más. No es solo tecnología, es un acto de fe. Es tu manera de decir, el Evangelio no se va a callar. La voz de estos mártires no va a ser silenciada. Presiona Hype ahora mismo. Hazlo como si estuvieras levantando una pancarta en una plaza pública gritando, ¡Jesús es Señor! Porque, hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si nosotros no alzamos la voz del Evangelio en estas plataformas, el silencio gana. Dale like, suscríbete, comparte, presiona Hype, no por mí, por la memoria de esos 21 hermanos, por cada cristiano perseguido en el mundo, por el reino de Dios. Ahora sí, déjame contarte lo que nadie esperaba que sucediera. Esa noche, 16 de febrero de 2015, la iglesia de Santa María se convirtió en un santuario de oración continua. A las 9 de la noche había más de 800 personas dentro. El padre Antonios organizó una vigilia de oración que duraría 40 días. El olor del incienso se hizo más denso conforme pasaban las horas. Las velas formaban ríos de luz sobre las mesas de las ofrendas.
cientos de llamas temblando al mismo tiempo. A las 11:30 de la noche, una mujer de unos 55 años se puso de pie en medio de la congregación. Su nombre era Samia Bishoy, madre de 2 de los 21 ejecutados, Bishoy Estafanus y Samuel Estafanus, de 25 y 23 años. Todos esperaban que maldijera, que exigiera venganza, que colapsara en desesperación, pero lo que dijo me dejó paralizado. Gracias, Dios mío, por permitir que mis hijos fueran dignos de llevar tu nombre hasta el final. Gracias por darles el valor que yo no tengo. Oro por las familias de los hombres que los mataron. Oro para que conozcan al mismo Jesús que mis hijos conocieron. El silencio fue absoluto durante 10 segundos. Luego, como una explosión, la congregación entera estalló en llanto. Pero no era llanto de derrota. Era algo diferente, algo que yo nunca había presenciado. A las 2 de la madrugada, un joven de 19 años llamado Quirilos se acercó a mí. Señor Samuel, necesito contarle algo. Algo que pasó hace 3 semanas y que ahora tiene sentido. Me llevó a un rincón más tranquilo de la iglesia. Mi primo era uno de los 21. Se llamaba Maged Soliman. Tenía 24 años. Hace 3 semanas, mi tía recibió una llamada telefónica de él desde Libia. Fue la última vez que hablaron. Quirilos sacó su teléfono y me mostró una nota que había escrito después de esa llamada. Maged, le dijo a mi tía, madre, tuve un sueño hace 2 noches. Soñé que estaba en una playa. El agua era de color rojo como sangre, pero no tenía miedo. Vi a Jesús caminando hacia mí sobre el agua. Me dijo, ya casi llegas a casa, no demores, te estoy esperando. Se me puso la piel de gallina. Mi tía pensó que era solo un sueño. Ahora entendemos que Jesús le estaba preparando, le estaba avisando. En ese momento se me acercó el padre Antonios con urgencia en el rostro. Samuel, necesitas venir conmigo ahora. Algo está pasando. Salimos de la iglesia a las 2:47 de la madrugada. Caminamos 4 cuadras hasta una casa de 2 pisos con la pintura descascarada. Adentro había unas 30 personas reunidas alrededor de una televisión pequeña. Llegó un video nuevo, me dijo Marcos Salib, pero este no es de ISIS. En la pantalla apareció un hombre egipcio de unos 40 años, con barba descuidada, ojos hundidos por el cansancio. Hablaba directamente a la cámara en árabe. El padre Antonios me traducía en tiempo real. Mi nombre es Hani Abdelmesih. Soy supervisor de construcción en Sirte, Libia. Soy cristiano copto. ISIS me tiene en su lista de ejecuciones. Tengo 72 horas para salir de Libia o morir como los 21 hermanos. Pero en ese momento pasó algo que nadie esperaba. La puerta de la casa se abrió bruscamente. Entró corriendo un hombre joven, tal vez de 28 años, empapado en sudor, respirando con dificultad. Lo encontraron algo en la playa. Todos nos pusimos de pie al mismo tiempo. ¿Qué encontraron?, gritó Marcos. El joven trató de recuperar el aliento. Los cuerpos... No son los cuerpos, es otra cosa, algo que el mar trajo a la orilla, algo que está asustando a los militantes de ISIS. Están huyendo de la zona. Dicen que es un castigo de Dios. El padre Antonios lo tomó por los hombros. Habla claro. ¿Qué encontraron? Una cruz, padre. Una cruz gigante de madera, pero no estaba ahí antes. Nadie la puso ahí. Las olas la trajeron desde el mar. ¿Y hay algo más? Hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas y terror al mismo tiempo. La cruz está clavada en la arena, en el lugar exacto donde ejecutaron a los 21 hermanos, y no se mueve. Aunque las olas golpean, aunque el viento sopla, no se mueve ni un centímetro. El silencio fue sepulcral. Marcos fue el primero en reaccionar. ¿Cómo sabes esto? Mi primo trabaja como periodista independiente en Libia. Me envió fotos. Las tengo en mi teléfono. Esto sucedió hace 4 horas. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Mostró las imágenes. Efectivamente, había una cruz de madera de al menos 3 metros de altura clavada en la arena de una playa. Las olas rompían a su alrededor.
La cruz permanecía vertical, perfectamente erguida. ¿Y los militantes de ISIS? Pregunté. Según mi primo, llegaron a la playa a las 3 de la tarde para filmar un video de propaganda en el lugar de la ejecución. Encontraron la cruz, trataron de arrancarla, no pudieron, dispararon contra ella. Las balas no la derribaron, intentaron quemarla, no se quemó. El padre Antonios cerró los ojos y comenzó a orar en copto. Marcos me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de asombro, miedo y esperanza. Samuel, ¿entiendes lo que esto significa? Dios está haciendo algo, algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento era que la cruz en la playa era solo el comienzo. Dios estaba a punto de manifestar su poder de una forma que haría temblar no solo a ISIS, sino a naciones enteras. Hermanos, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si este testimonio te está impactando, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, es momento de que tomes acción. Suscríbete a este canal ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Y en los comentarios escribe, soy parte de esta familia. No es solo una frase. Es una declaración delante de Dios y delante de esta comunidad de creyentes que estamos levantando juntos. Es tu forma de decir, yo también creo en el poder de Dios. Yo también soy testigo de estos testimonios. Yo también formo parte del cuerpo de Cristo. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, también escríbelo en los comentarios. Déjanos saber que estás aquí, que estás firme, que no te has avergonzado del Evangelio, porque tu comentario puede ser exactamente lo que inspire a otra persona a dar el paso. Cuando alguien que está dudando vea cientos de comentarios diciendo, soy parte de esta familia, va a entender que no está solo, así que hazlo. Escribe, soy parte de esta familia, y déjame ver tu compromiso. Ahora, prepárate, porque lo que viene es tan poderoso que va a cambiar tu forma de entender el poder de Dios. Eran las 4:13 de la madrugada del 17 de febrero de 2015. Nadie en esa casa había dormido. Seguíamos esperando más información sobre la cruz en la playa. El teléfono del padre Antonios sonó. Contestó en altavoz para que todos escucháramos. Era su contacto en Libia, el musulmán moderado que los ayudaba. Su voz sonaba alterada, casi en pánico. Padre Antonios, algo extraordinario está sucediendo. ¿La cruz en la playa? Hay algo más. Cuando salió el sol hace 20 minutos, la gente comenzó a ver algo grabado en la madera. Letras, palabras. ¿Qué dice? Dice en árabe, la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Pero padre, nadie grabó esas palabras. La cruz llegó del mar con esas palabras ya talladas en ella, y hay algo más que me tiene aterrorizado. Dime, los militantes de ISIS que intentaron destruir la cruz esta tarde, 7 de ellos están ahora en el hospital, quemaduras severas en las manos. Pero no hay fuego, padre, no hay fuente de calor. Las quemaduras aparecieron cuando tocaron la cruz. El padre Antonios me miró con los ojos muy abiertos. ¿Están vivos?, preguntó. Sí, pero 3 de ellos están pidiendo ver a un sacerdote cristiano. Dicen que vieron algo que les mostró que están del lado equivocado. En ese momento, el teléfono de Marcos sonó también. Era su contacto periodista en Libia. Marcos, enciende Al Jazeera ahora. Van a reportar algo sobre la playa. Prendimos la televisión. Eran las 4:25 de la madrugada en Egipto. El canal de noticias árabe Al Jazeera mostraba imágenes aéreas de la playa donde habían ejecutado a los 21 cristianos. La cruz estaba ahí, perfectamente visible desde el helicóptero de noticias.
Pero había algo más. Alrededor de la cruz, en un círculo perfecto de aproximadamente 30 metros de diámetro, la arena tenía un color diferente. Era más clara, casi blanca, mientras el resto de la playa era arena normal color beige. El reportero hablaba en árabe. El padre Antonios traducía. Autoridades libias están investigando un fenómeno inexplicable en la playa de Sirte. Una estructura de madera en forma de cruz ha aparecido en el lugar donde ayer fueron ejecutados 21 cristianos egipcios. Expertos dicen que la estructura no pudo haber sido colocada por humanos, debido a la profundidad a la que está enterrada y la firmeza con la que permanece fija pese al oleaje. Entonces la cámara mostró algo que nos dejó sin aliento a todos. En la base de la cruz, donde la madera entraba en la arena, el agua del mar se había retirado formando un círculo seco. Las olas llegaban hasta ese punto y luego se devolvían, como si hubiera una barrera invisible. Era exactamente como cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Marcos se puso de pie. Necesitamos ir ahí. Necesitamos ver esto con nuestros propios ojos. El padre Antonios levantó la mano pidiendo calma. Hermanos, no podemos actuar por impulso. Oremos primero. Busquemos la dirección de Dios. Formamos un círculo. Unas 40 personas tomadas de las manos en esa sala pequeña que olía a café recalentado y a cuerpos cansados. Mientras oraba, algo comenzó a pasar en la habitación. Una paz inexplicable descendió sobre nosotros. No era una paz emocional, era algo físico, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso con la presencia de algo más grande que nosotros. El padre Antonios abrió los ojos. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero sonreía. Vamos a ir a Libia. No todos, solo un grupo pequeño. Dios acaba de confirmarlo en mi espíritu. A las 6:00 de la mañana se formó un equipo de 7 personas. El padre Antonios, Marcos Salib, 2 hermanos llamados Fadi y Shenouda, ambos exmilitares egipcios, una doctora llamada Sara de 34 años, un camarógrafo llamado Emad, y yo, Samuel Ortega. Nos dijeron que era una misión suicida, que ISIS nos capturaría antes de llegar a 10 kilómetros de Sirte. Pero algo había cambiado en todos nosotros esa noche. El miedo ya no tenía poder. A las 8:30 de la mañana del 17 de febrero abordamos 2 camionetas Toyota blancas. Marcos conocía a un traficante de la frontera que movía personas entre Egipto y Libia por rutas del desierto. Era peligroso, ilegal, pero era la única forma. Pagamos $2,000 por vehículo. El traficante, un hombre egipcio de 55 años llamado Youssef, nos miró como si estuviéramos locos. ¿Saben que están yendo directo a la boca del lobo? ISIS tiene retenes cada 30 kilómetros. Lo sabemos, dijo el padre Antonios, pero Dios va delante de nosotros. Youssef se rió con sarcasmo. Dios no detiene balas, padre. Ya veremos, respondió Marcos. Cruzamos la frontera a las 11:20 de la mañana. Durante las primeras 2 horas no pasó nada. Pero a la 1:33 de la tarde vimos el primer retén de ISIS a lo lejos. 3 camionetas pick-up negras bloqueando el camino. Hombres armados con rifles AK-47, banderas negras con escritura blanca ondeando al viento. Youssef pisó el freno. Fin del camino, amigos. Si avanzamos, morimos. El padre Antonios cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta. Señor Jesús, como protegiste a Daniel en el foso de los leones, protégenos ahora. Ciega los ojos de nuestros enemigos, confunde sus mentes. Haznos invisibles si es necesario, pero llévanos al lugar donde tu cruz está plantada. Shenouda, uno de los exmilitares, tomó su Biblia y la levantó hacia el retén. Vamos, dijo con voz firme, o Dios nos protege o morimos haciendo su voluntad. De cualquier forma, ganamos. Marcos aceleró. Las camionetas avanzaron directo hacia el retén. Los militantes de ISIS levantaron sus armas apuntándonos. Estábamos a 200 metros, 150 metros, 100 metros.
Los militantes gritaban en árabe, 50 metros. Cerré los ojos esperando sentir las balas atravesar el parabrisas. 30 metros, 10 metros, y entonces pasó. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Una de las camionetas de ISIS explotó. No hubo disparo, no hubo bomba visible, simplemente explotó en llamas como si un rayo invisible la hubiera golpeado. Los militantes entraron en pánico. Corrieron hacia el vehículo en llamas, tratando de apagar el fuego. Pasamos por el retén sin que nadie nos detuviera. Youssef, el traficante, conducía temblando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso, dijo el padre Antonios con calma sobrenatural, fue la mano de Dios. Pero eso fue solo el comienzo. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Tal vez alguien está al borde de renunciar a su fe y lee tu comentario y decide seguir adelante. Tal vez alguien está pasando por persecución y tu palabra le da el valor que necesita. No subestimes el poder de tu testimonio escrito en los comentarios. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese desierto de una forma que ninguno de nosotros había visto jamás. Seguimos avanzando por el desierto libio. El GPS marcaba que estábamos a 87 kilómetros de Sirte. Eran las 3:47 de la tarde. El calor era insoportable, 43 grados centígrados según el termómetro del vehículo. A las 4:52 de la tarde vimos algo en el horizonte, humo negro elevándose. Nos acercamos con precaución. A 500 metros de distancia pudimos ver qué era. 3 vehículos quemados en medio del camino. Todavía humeaban. Eran camionetas militares del gobierno libio. Sara, la doctora, gritó, ¡alto! ¡Hay alguien vivo! A un lado del camino, arrastrándose por la arena, había un hombre con uniforme militar libio. Tenía sangre en la cara. Se movía con dificultad. El padre Antonios no lo pensó 2 veces. «Deténganse, vamos a ayudarlo». Bajamos del vehículo. El calor golpeó como un puño. El aire olía a caucho quemado y pólvora. Sara corrió hacia el soldado con su maletín médico. El hombre tenía unos 30 años. Una herida de bala en el hombro derecho, quemaduras en el brazo izquierdo. Estaba en shock. Sara comenzó a limpiarlo y vendarle la herida. El soldado hablaba en árabe mezclado con delirio. Marcos tradujo. Dice que fueron atacados por ISIS hace 1 hora, que todos sus compañeros están muertos, que vio algo en el cielo. ¿Qué vio?, preguntó el padre Antonios arrodillándose junto al soldado. El soldado agarró la mano del padre Antonios con fuerza. Sus ojos estaban llenos de terror. Habló en árabe durante 30 segundos sin parar. Marcos traducía. Dice que cuando ISIS los atacó, él pensó que iba a morir. Cerró los ojos esperando la bala final. Pero entonces escuchó gritos de los militantes de ISIS. Abrió los ojos y vio figuras en el cielo, figuras brillantes, gigantes, con espadas de fuego. Se me erizó la piel. El soldado continuó hablando. Marcos seguía traduciendo. Dice que los militantes de ISIS dispararon hacia el cielo, pero las balas no tocaron a las figuras, y entonces las figuras descendieron.
y cuando tocaron el suelo, los vehículos de ISIS explotaron. Todos, simultáneamente. Los militantes huyeron gritando. El padre Antonios le preguntó directamente en árabe, ¿eres musulmán? El soldado asintió. ¿Crees en lo que viste? El soldado lloró. No sé qué creer, pero sé que esas figuras no eran de este mundo y sé que me salvaron. Sara terminó de vendarlo. Necesita un hospital. Esta herida está infectada. El soldado se negó. No, yo voy con ustedes. Sé a dónde van. Van a la playa. Yo los voy a proteger. Estás herido, dijo Sara. No puedes proteger a nadie. Esas figuras me salvaron por una razón. La razón es ayudarlos a ustedes. El padre Antonios sonrió. Dios envía ayuda de los lugares más inesperados. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te llamas? Ahmed Khalil. Ahmed subió a nuestra camioneta. Seguimos el camino. Eran las 5:33 de la tarde. El sol comenzaba a descender. El cielo se teñía de naranja y púrpura. A las 5:51 de la tarde llegamos a las afueras de Sirte. La playa está al otro lado de la ciudad, dijo Ahmed. Pero hay retenes en todas las entradas. ISIS controla el centro. ¿Y cómo llegamos? Preguntó Marcos. Conozco una ruta por los barrios del sur. Es más larga pero más segura. Seguimos las indicaciones de Ahmed. Entramos a Sirte a las 6:08 de la tarde. Las calles estaban casi vacías, algunas tiendas con las cortinas cerradas, perros callejeros escarbando en la basura, niños que nos miraban desde ventanas rotas. El olor era diferente aquí, olía a destrucción, a muerte, a miedo acumulado. Pasamos frente a una mezquita con la mitad del minarete destruido, frente a una escuela con las paredes llenas de agujeros de bala. Esto parece el fin del mundo, susurré. Esto es el fin del mundo para mucha gente, respondió el padre Antonios. Por eso necesitan ver que Dios sigue vivo, que Dios sigue actuando. A las 6:29 de la tarde escuchamos algo. Cánticos, gritos, muchas voces al mismo tiempo. La playa está cerca, dijo Ahmed, a 2 cuadras. Doblamos la esquina final. Y lo que vimos nos dejó sin palabras. La playa estaba completamente llena de gente. No eran 500 personas como había dicho el contacto de Marcos. Eran más de 2000. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban hacia el centro de la multitud. Y allí, en medio de todo, perfectamente visible contra el cielo anaranjado del atardecer, estaba la cruz. 3 metros de altura, madera oscura, clavada profundamente en la arena. Las olas del mar Mediterráneo llegaban hasta 2 metros de la cruz y luego se devolvían, como si una pared invisible las detuviera. El agua formaba un círculo perfecto de arena seca alrededor de la cruz. Bajamos de los vehículos lentamente. La multitud era una mezcla caótica. Había cristianos coptos llorando de rodillas. Había musulmanes de pie con expresiones de asombro y confusión. Había militantes de ISIS en los márgenes, observando con armas en mano, pero sin atreverse a acercarse más. El padre Antonios caminó hacia la cruz. Nosotros lo seguimos. La gente se apartaba a nuestro paso. Cuando llegamos a 10 metros de distancia, pude leer claramente las palabras talladas en la madera. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Pero había algo más. Debajo de esas palabras había 21 nombres grabados. Los nombres de los 21 cristianos ejecutados. Bishoy Estafanus Kamel, Samuel Estafanus Kamel, Malak Ibrahim Sinyut, Majed Soliman Shehata. Todos, los 21 nombres completos. Nadie sabía todos los nombres completos hasta ayer, susurró Marcos. Los medios solo reportaron algunos. ¿Cómo están todos aquí? El padre Antonios extendió su mano hacia la cruz. En el momento en que sus dedos tocaron la madera, algo sucedió que cambió todo. Cuando el padre Antonios tocó la cruz, un destello de luz salió desde la madera. No fue mi imaginación. Todos lo vieron. Un pulso de luz dorada que se expandió
desde el punto donde su mano hacía contacto con la cruz, como ondas en el agua, pero en el aire. La luz se expandió en todas direcciones. Cuando me alcanzó, sentí algo que nunca había experimentado en mi vida. Era como si cada célula de mi cuerpo se llenara de electricidad, pero no era doloroso. Era vida, vida pura, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí que no sabía que existía. Caí de rodillas involuntariamente. A mi alrededor, cientos de personas hicieron lo mismo. El sonido de 2000 personas cayendo de rodillas simultáneamente en la arena fue como un trueno apagado, y entonces comenzó. El cielo, que había sido naranja con el atardecer, empezó a cambiar. Nubes que no estaban ahí hace 10 segundos aparecieron sobre la playa, pero no eran nubes normales. Brillaban desde adentro como si tuvieran luz propia. La temperatura cambió, de 38 grados centígrados a algo mucho más fresco en cuestión de segundos. Un viento suave comenzó a soplar desde el mar, pero no traía el olor salado típico del océano. Traía un aroma que yo nunca había olido antes, dulce, limpio, como flores que no existen en la tierra. Y entonces las vimos, las figuras. Aparecieron primero como distorsiones en el aire, como el calor que distorsiona el horizonte en el desierto, pero luego se hicieron sólidas, eran altas, muy altas, entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Vestían túnicas blancas que brillaban con luz propia. No reflejaban luz, la producían desde adentro. Sus rostros eran humanos, pero al mismo tiempo no lo eran. Perfectos de una forma que ningún rostro humano es perfecto. Sin arrugas, sin imperfecciones, pero tampoco sin carácter. Tenían expresiones, tenían emociones visibles. Sus ojos eran lo más impactante. No eran completamente blancos ni completamente de color. Era como mirar fuego líquido que contenía todos los colores al mismo tiempo. Y cuando esos ojos te miraban, sentías que veían no solo tu cuerpo, sino tu alma completa. Cada pensamiento, cada secreto, cada pecado, cada sueño. Conté 7 figuras, 7 ángeles. Estaban parados en círculo alrededor de la cruz. Uno de ellos era diferente a los demás. Era más alto, tal vez 3,5 metros. Su túnica no era blanca, sino dorada. En su mano derecha sostenía una espada, pero no era de metal. Era de fuego puro, fuego blanco que no producía humo. La multitud entera estaba en silencio absoluto. Incluso los niños pequeños, que segundos antes lloraban o gritaban, estaban callados. Como si una mano invisible hubiera presionado un botón de pausa en toda la escena. El ángel más grande, el de la túnica dorada, habló. Su voz no salió de su boca de la forma normal. Salió de todas partes al mismo tiempo. Del aire, de la arena, del mar, de dentro de mi propio pecho. Y lo más extraordinario, aunque habló en un idioma que yo no conocía, sonaba como hebreo antiguo mezclado con algo más antiguo aún. Todos lo entendimos. Cada persona en esa playa lo entendió en su propio idioma. Esto es lo que dijo. La sangre de los justos clama desde la tierra, pero su clamor no es de venganza, es de testimonio. Estos 21 siervos del Altísimo no murieron como víctimas, murieron como vencedores. Sus almas están ahora en la presencia del Rey de Reyes. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, y su testimonio será semilla que producirá una cosecha de millones. El ángel levantó su espada hacia el cielo. Que todo el que tiene ojos vea, que todo el que tiene oídos escuche. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese Dios sigue vivo, y su poder no ha disminuido. Cuando terminó de hablar, la espada de fuego tocó la arena. En el punto donde la espada tocó el suelo, surgió una llama. Pero no era fuego que destruye, era fuego que ilumina sin quemar. La llama comenzó a expandirse en líneas sobre la arena, como si alguien estuviera dibujando con fuego.
En cuestión de segundos, las líneas de fuego formaron palabras gigantes en la arena, palabras en árabe suficientemente grandes para ser vistas desde cualquier punto de la playa. Yo soy la resurrección y la vida. La gente comenzó a gritar, algunos de gozo, otros de miedo, otros simplemente gritaban sin saber qué más hacer. Vi a militantes de ISIS, hombres que minutos antes sostenían rifles con expresiones duras, caer de rodillas con las manos en la cara, llorando como niños. Vi a mujeres musulmanas con velo completo arrancarse los velos y levantar las manos al cielo gritando, Alá es grande, pero Jesús es el Hijo de Dios. Uno de los ángeles caminó hacia la multitud. La gente se apartaba como el mar rojo. Nadie quería estar en su camino, pero al mismo tiempo nadie quería perder de vista lo que estaba pasando. El ángel se detuvo frente a un hombre de unos 40 años. Era uno de los militantes de ISIS, reconocible por su vestimenta negra y la banda en la cabeza con inscripciones árabes. El hombre temblaba visiblemente. Trataba de retroceder, pero sus piernas no le respondían. El ángel extendió su mano y la colocó sobre la cabeza del hombre. Lo que pasó después fue imposible de explicar con palabras humanas. Del cuerpo del hombre comenzaron a salir cosas. No eran físicas, eran como sombras. Formas oscuras que se retorcían y gritaban con voces que helaban la sangre. Salían de su boca, de sus oídos, de su pecho. Eran demonios. Yo nunca había creído realmente en posesión demoníaca. Pensaba que eran metáforas, exageraciones de enfermedades mentales. Pero lo que vi esa tarde en la playa de Sirte destruyó todo escepticismo. Las sombras oscuras intentaban resistirse, intentaban aferrarse al hombre, pero la luz que salía de la mano del ángel era demasiado poderosa. Una por una, las sombras fueron expulsadas, y cuando la última salió, se disolvieron en el aire como humo. El hombre colapsó en la arena, respirando con dificultad. Cuando levantó la cabeza, su rostro había cambiado completamente. Ya no tenía esa dureza, esa frialdad que caracteriza a los combatientes de ISIS. Sus ojos eran los ojos de un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. «¿Qué he hecho?», gritó en árabe. «¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?». Se puso de pie y corrió hacia la cruz. Se abrazó a ella llorando histéricamente. «Perdóname, perdóname, he matado gente inocente, he causado tanto dolor. Perdóname, Jesús, perdóname». El padre Antonio se acercó a él y puso su mano sobre su espalda. «Hermano, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Crees?». El hombre asintió desesperadamente. «Creo, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios». Y entonces, como un efecto dominó, empezó a pasar. Otro militante de ISIS cayó de rodillas gritando, yo también quiero ser perdonado». Y otro, y otro. En cuestión de 10 minutos, 37 militantes de ISIS estaban de rodillas alrededor de la cruz, confesando sus pecados en voz alta, llorando, pidiendo perdón. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue lo que vino después. Las familias de las víctimas comenzaron a acercarse a los militantes. Miriam, la hermana de Hani que seguía atrapado en Libia, se acercó a uno de los militantes arrodillados. Era un hombre de unos 35 años, con barba larga y cicatrices en el rostro. «Tú», le dijo en árabe, «tú estabas en el video, tú eras uno de los que sostenía el cuchillo». El hombre no podía ni mirarla a los ojos. «Sí, fui yo. Merezco morir. Merezco el infierno». Hubo un momento de silencio. Todo el mundo esperaba que Miriam lo golpeara, que lo maldijera, que exigiera su muerte. Pero ella hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Te perdono», susurró. «En el nombre de Jesús, te perdono». El hombre explotó en llanto, un llanto profundo, visceral, que venía desde lo más hondo de su ser.
Y entonces, uno por uno, otros familiares de los mártires comenzaron a hacer lo mismo. Se acercaban a los militantes arrodillados, los perdonaban, los abrazaban. Fue la escena más hermosa y más desgarradora que he presenciado en mi vida. Enemigos convirtiéndose en hermanos, asesinos siendo perdonados por las familias de sus víctimas, odio transformándose en amor. Todo bajo la sombra de una cruz que apareció del mar. Los 7 ángeles permanecieron allí durante exactamente 47 minutos, y entonces, tan silenciosamente como aparecieron, comenzaron a desvanecerse. Primero sus bordes se volvieron translúcidos, luego sus cuerpos completos, hasta que solo quedó un brillo en el aire donde habían estado. El último en desaparecer fue el ángel grande de la túnica dorada. Antes de irse completamente, miró directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos de fuego líquido se clavaron en los míos. No habló con palabras, pero escuché su voz en mi mente con absoluta claridad. Cuenta lo que viste, no omitas nada. El mundo necesita saber que Dios no ha abandonado a su pueblo. Y desapareció. Las palabras de fuego en la arena permanecieron brillando durante 3 minutos más. Luego se apagaron lentamente, dejando las letras perfectamente marcadas en la arena, como si alguien las hubiera tallado con un cincel. El sol finalmente se ocultó completamente. La noche cayó sobre la playa, pero nadie se fue. Más de 2000 personas permanecieron en esa playa toda la noche. Algunos oraban, otros cantaban, otros simplemente se abrazaban en silencio. Emad, nuestro camarógrafo, había grabado todo. Cada segundo, desde 3 ángulos diferentes. «Esto va a cambiar el mundo», susurró con la cámara todavía en su mano temblorosa. «Esto va a cambiar absolutamente todo». Pero, hermanos, lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento era que el milagro más grande todavía estaba por venir, porque a las 3:33 de la madrugada del 18 de febrero algo emergió del mar. Eran las 3:33 de la madrugada del 18 de febrero de 2015. La mayoría de las personas en la playa habían caído en un sueño ligero, agotadas emocionalmente. Yo estaba sentado en la arena junto al padre Antonios y Marcos. Ninguno de nosotros podía dormir. El mar Mediterráneo estaba inusualmente tranquilo, casi sin olas, como un espejo negro bajo la luz de la luna. De repente, Sara, la doctora, gritó: «¡Miren el mar! ¡Algo está pasando en el mar!». Todos nos pusimos de pie de inmediato. El agua estaba brillando. No era el reflejo de la luna. Era una luz que venía desde debajo de la superficie, una luz azul verdosa que se hacía cada vez más intensa. La luz debajo del agua comenzó a moverse, se acercaba a la orilla, lentamente, como una criatura gigante nadando justo debajo de la superficie. Cuando la luz llegó a 20 metros de la orilla, el agua comenzó a moverse violentamente. Olas que no existían un segundo antes comenzaron a formarse, pero no eran olas normales. Se movían en círculos como si algo gigante estuviera girando debajo del agua, y entonces emergió. No era una criatura, no era un ángel, era un ataúd de madera simple, sin adornos, flotando verticalmente en el agua como si manos invisibles lo sostuvieran. La gente gritó, algunos corrieron hacia atrás, otros cayeron de rodillas. El ataúd flotó hacia la orilla, moviéndose contra la corriente natural del mar. Cuando llegó a la arena, se detuvo. Simplemente se quedó allí, vertical, a medio metro del suelo, sostenido por nada visible. El padre Antonios fue el primero en acercarse. «Es uno de ellos», susurró. «Es uno de los 21». En ese momento, palabras comenzaron a aparecer en la superficie del ataúd. No eran talladas, no eran escritas, simplemente aparecían, como si el fuego invisible las quemara en la madera. Decían: Bishoy Estefanus Camel, 25 años, mártir de Cristo,
un grito desgarrador salió de entre la multitud. Era Samia Bishoy, la madre que habíamos conocido en el Cairo, la que había orado agradeciendo a Dios por permitir que sus hijos fueran dignos de morir por Cristo. Corrió hacia el ataúd como si le hubieran devuelto la vida. «Mi hijo, mi Bishoy, me lo regresaron, Dios me lo regresó». Se abrazó al ataúd llorando inconsolablemente. Y entonces, mientras todos observábamos, el mar comenzó a brillar nuevamente. Otra luz, otra forma emergiendo, un segundo ataúd. Luego, un tercero, un cuarto. Uno por uno, 21 ataúdes emergieron del mar Mediterráneo, cada uno flotando verticalmente hacia la orilla, cada uno con un nombre apareciendo en fuego sobre la madera: Bishoy Estafanus Kamel, Samuel Estafanus Kamel, Malak Ibrahim Sinyaut, Maged Soliman Shehata, Yusef Shokri Yunan, Kiroyos Boshra Fauzi. Todos, los 21. Las familias identificaban los nombres y corrían hacia sus seres queridos. Era un caos de dolor y gozo mezclados, lágrimas de tristeza y lágrimas de gratitud al mismo tiempo. Los ataúdes se alinearon en la arena, perfectamente espaciados, formando una fila paralela a la cruz. Emad, nuestro camarógrafo, grababa todo con manos temblorosas. «Esto es imposible. Los cuerpos fueron arrojados al mar hace 2 días. Nadie sabía dónde estaban. ¿Cómo?» Marcos lo interrumpió. «No preguntes cómo. Solo acepta que Dios hace lo que los hombres no pueden». El padre Antonios levantó sus manos pidiendo silencio. «Hermanos, hermanas, esto es más que un milagro. Esto es una declaración. Dios está diciendo: yo cuido los cuerpos de mis santos, yo no abandono ni siquiera sus restos mortales y los devuelvo a sus familias con honor». En ese momento, uno de los exmilitantes de ISIS, que se había convertido horas antes, se acercó al padre Antonios. Era el hombre de 35 años con cicatrices en el rostro, el que había sostenido el cuchillo en el video, el que Miriam había perdonado. Estaba llorando nuevamente. «Padre, yo sé dónde arrojamos los cuerpos. Yo estuve ahí. Los atamos con cadenas y piedras pesadas. Los lanzamos a 3 kilómetros mar adentro, en agua de más de 100 metros de profundidad. Es imposible que hayan flotado. Es imposible que alguien los encontrara». «Con los hombres es imposible», respondió el padre Antonios, «pero para Dios todo es posible». El hombre cayó de rodillas. «Padre, necesito hacer algo. Necesito compensar aunque sea una fracción de lo que hice. Por favor, déjeme ayudar a transportar estos ataúdes. Déjeme cargar a aquellos que yo ayudé a matar. Es lo menos que puedo hacer». El padre Antonios lo miró con compasión. «Hijo, el perdón de Dios es completo. No necesitas ganarlo. Pero si tu corazón te impulsa a servir, sirve con gozo». El hombre asintió. Otros exmilitantes convertidos se acercaron también. «Nosotros también queremos ayudar». En total, 37 excombatientes de ISIS, ahora hermanos en Cristo, se ofrecieron para cargar los ataúdes. Y ahí fue cuando presencié algo que nunca olvidaré. Los hombres que 48 horas antes habían ejecutado a estos cristianos, ahora cargaban sus ataúdes sobre sus hombros con reverencia y lágrimas. Los familiares de los mártires, en lugar de rechazarlos, caminaban junto a ellos, sosteniéndolos cuando flaqueaban bajo el peso emocional. Asesinos y víctimas caminando juntos. La procesión comenzó a moverse desde la playa hacia el interior de Sirte. Más de 2000 personas formaron una procesión fúnebre espontánea a las 4:20 de la madrugada. Algunos encendieron velas, otros encendieron linternas de sus teléfonos. La fila de luces se extendía por más de 1 kilómetro. Caminamos durante 2 horas hasta llegar a una iglesia ortodoxa copta en las afueras de Sirte. Estaba parcialmente destruida por bombardeos, pero el altar principal seguía intacto. El padre Antonios, junto con otros sacerdotes coptos que habían llegado de diferentes partes de Libia al escuchar las noticias, organizó un servicio fúnebre, pero no fue un servicio de tristeza.
Fue un servicio de victoria. Cantaron himnos de resurrección, leyeron pasajes de Apocalipsis sobre los mártires que están ante el trono de Dios. Proclamaron que estos 21 hermanos no habían perdido, habían ganado la corona de la vida. Durante el servicio, algo más extraordinario sucedió. 3 de los exmilitantes de ISIS pidieron ser bautizados inmediatamente. «No quiero esperar ni un día más», dijo uno de ellos, un hombre llamado Rashid de 29 años. «He vivido 29 años en oscuridad. Ahora que vi la luz, quiero entrar completamente en ella». El padre Antonios bautizó a los 3 hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usando agua que habían traído en bidones desde la playa. Cuando Rashid salió del agua, levantó las manos al cielo y gritó: «Soy libre, por primera vez en mi vida soy libre». La congregación entera estalló en aplausos y alabanzas. A las 9:00 de la mañana del 18 de febrero, las noticias internacionales comenzaron a reportar lo que había pasado. Las imágenes y videos que Emad había grabado se filtraron en Internet en cuestión de horas. Al principio, los medios occidentales dijeron que era un fraude, que las imágenes eran CGI, que era propaganda cristiana. Pero había un problema con esa teoría. Había demasiados testigos. Más de 2000 personas habían visto lo mismo. Cristianos, musulmanes, ateos, periodistas, soldados, civiles, todos contaban la misma historia. Las redes sociales explotaron. Dentro de 48 horas, el video había sido visto más de 50 millones de veces. En la semana siguiente al milagro, 847 combatientes de ISIS abandonaron el grupo. Muchos se entregaron a autoridades libias. Otros simplemente desaparecieron, regresando a sus hogares. Los que se entregaron contaban la misma historia. Vimos lo que pasó en Sirte. Vimos que estamos luchando contra Dios, y nadie puede ganar una guerra contra Dios. El líder de la célula de ISIS en Sirte, un hombre conocido solo como Abu Saif, emitió un mensaje de audio 3 días después del milagro. En el audio, que fue interceptado por inteligencia libia y posteriormente compartido con medios internacionales, Abu Saif sonaba aterrorizado. Lo que pasó en la playa no fue trucos, no fue tecnología. Vimos ángeles, vimos poder que no es de este mundo. Hemos cometido un error grave. Hemos atacado a los protegidos del Dios Altísimo. 2 semanas después, Abu Saif fue encontrado en una mezquita en Trípoli. Se había rendido. Pidió hablar con un sacerdote cristiano. Le contó al sacerdote: «La noche del 18 de febrero tuve un sueño. Vi a los 21 hombres que ejecutamos, pero no estaban muertos. Estaban vivos, vestidos de blanco, de pie ante un trono de fuego. Y uno de ellos me señaló y dijo: «Tú también puedes estar aquí, solo tienes que elegir». Me desperté llorando. No he podido dormir desde entonces. Abu Saif se convirtió al cristianismo esa misma semana. ¿Recuerdas a Hani, el hermano de Miriam, el que estaba atrapado en Libia en la lista de ejecuciones de ISIS? El 20 de febrero, 2 días después del milagro, Hani caminó a través de la frontera egipcia, ileso. Cuando le preguntaron cómo escapó, contó: «La noche del 17 de febrero, los militantes de ISIS que me vigilaban escucharon noticias de lo que estaba pasando en la playa de Sirte. Entraron en pánico. Algunos comenzaron a discutir entre ellos. A las 3 de la mañana, uno de ellos entró a donde yo estaba encadenado. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo: «Tu Dios es más poderoso que el nuestro. Vete, vete antes de que cambie de opinión». Me quitó las cadenas, me dio agua y comida. Me indicó el camino al desierto y me dejó ir. Hani no fue el único. En los siguientes 30 días, 38 de los 89 cristianos coptos que ISIS tenía identificados para ejecuciones masivas fueron liberados misteriosamente. La operación de ISIS en Libia nunca se recuperó del golpe que recibió esa noche en la playa de Sirte. Para diciembre de 2015, su presencia en Libia
se había reducido en un 70%. Para 2017 habían sido completamente expulsados de Sirte. Y la playa donde ejecutaron a los 21 cristianos se convirtió en un lugar de peregrinación. La cruz que emergió del mar todavía está ahí. Han pasado 10 años desde esa noche, y la cruz permanece clavada en la arena. No se ha movido ni un milímetro. El gobierno libio intentó extraerla en 2016 para llevársela a un museo. Trajeron excavadoras, trajeron grúas. No pudieron ni siquiera hacer que se moviera. Finalmente, declararon la zona como sitio protegido de patrimonio religioso. Construyeron una iglesia alrededor de la cruz. Se llama Iglesia de los 21 Mártires de Libia. Más de 500.000 peregrinos la visitan cada año. Y lo más hermoso, el 60% de los peregrinos son musulmanes que vienen buscando conocer al Dios que hizo este milagro. La Iglesia tiene un registro de conversiones. Desde 2015 hasta hoy, más de 12.400 musulmanes se han convertido al cristianismo después de visitar esa playa y escuchar el testimonio completo. Hace 3 años, en 2022, asistí al servicio conmemorativo. Vi algo que me hizo llorar de gozo. Entre los asistentes había más de 200 excombatientes de ISIS que se habían convertido al cristianismo. Estaban parados junto a familiares de las víctimas. Cantaban juntos, oraban juntos, se abrazaban como hermanos. El odio había sido completamente destruido por el amor de Cristo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo muy importante. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Escribe tu país y tu ciudad. Queremos saber dónde está llegando este mensaje y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo aquí. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ustedes son quienes nos impulsan a seguir buscando estas historias increíbles del poder de Dios. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. En marzo de 2015, un mes después del milagro, recibí una llamada inesperada. Era del Vaticano. El Papa Francisco quería reunirse conmigo y con el Padre Antonios para escuchar el testimonio completo de primera mano. Volamos a Roma el 15 de marzo. El Papa Francisco escuchó durante 2 horas sin interrumpir. Cuando terminamos, tenía lágrimas en los ojos. Hermanos, dijo en español para que yo entendiera directamente, lo que ustedes presenciaron es una confirmación de que Dios no ha abandonado su iglesia. En estos tiempos de persecución, necesitamos estos testimonios de su poder. Antes de irnos, el Papa Francisco anunció que los 21 cristianos coptos serían reconocidos oficialmente como mártires por la Iglesia Católica.
El gobierno egipcio construyó una catedral masiva en honor a los 21 mártires. Se llama la Catedral de la Natividad de Cristo. Es la catedral más grande del Medio Oriente. Puede albergar a 8.200 personas. En la entrada principal hay 21 estatuas de mármol blanco. Cada una representa a uno de los mártires. La inauguración fue el 7 de enero de 2019. Yo estuve ahí. Más de 15.000 personas asistieron a la ceremonia y entre los asistentes había 23 excombatientes de ISIS que se habían convertido al cristianismo después del milagro de Sirte. Uno de ellos, Rashid, ahora es pastor de una iglesia en Alejandría, Egipto. Su iglesia se especializa en alcanzar a extremistas islámicos con el mensaje del Evangelio. En los últimos 6 años, su ministerio ha visto más de 300 conversiones. Durante la ceremonia de inauguración de la catedral, Rashid dio un testimonio público. Yo era uno de los hombres con los cuchillos. Yo era uno de los que ejecutó a estos santos. Pero el Dios de estos hombres me perdonó, me limpió, me transformó. Y ahora dedico cada día de mi vida a predicar el mismo Jesús que ellos predicaron con su muerte. La multitud estalló en aplausos que duraron más de 5 minutos. Samia Bishoy, la madre de 2 de los mártires, subió al escenario y abrazó a Rashid públicamente. Este hombre mató a mis hijos, pero Cristo lo redimió, y ahora es mi hermano. Si Dios puede hacer esto, puede hacer cualquier cosa. No había un ojo seco en esa catedral. Hermanos, ese mismo poder está disponible para ti hoy. El mismo Dios que envió ángeles a esa playa está contigo ahora mismo. El mismo Jesús que esos hombres confesaron hasta el último aliento te ama con un amor que no puedes comprender. Y el mismo Espíritu Santo que les dio paz sobrenatural en medio de la ejecución puede darte paz en medio de tu tormenta. No importa qué estés enfrentando, no importa qué gigante esté frente a ti, no importa cuán imposible se vea tu situación, el Dios de los 21 mártires es tu Dios y Él no ha cambiado. Hermanos, lo que presencié en esa playa de Sirte en febrero de 2015 no fue casualidad. El mismo Dios que envió ángeles a proteger el testimonio de esos 21 mártires puede intervenir en tu vida hoy. El mismo Jesús que ellos confesaron hasta su último aliento está vivo y activo en este momento. Escuchen estas palabras de Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos 21 hermanos vencieron a la muerte porque no amaron sus vidas más que a Cristo. Y su victoria no fue solo para ellos, fue para ti. Si estás pasando por persecución en tu trabajo porque eres cristiano, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. Si estás enfrentando rechazo de tu familia porque decidiste seguir a Jesús, no es coincidencia que estés escuchando esto. Si estás en un país donde el cristianismo está prohibido y ves este video en secreto, Dios te está diciendo, no temas. Yo estoy contigo. Si has perdido la esperanza porque la situación se ve imposible, esta historia es tu recordatorio. Dios puede hacer que cruces emerjan del mar. Puede hacer que ángeles desciendan. Puede transformar a tus enemigos en tus hermanos. Antes de irte, 3 cosas muy importantes. Primero, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Cada suscripción es una puerta que se abre para que otro testimonio del poder de Dios llegue a millones de personas. No es solo un clic, es un acto de guerra espiritual. Es tu manera de decir, el Evangelio no será silenciado. Segundo, haz algo más. Quiero invitarte a ser parte de esta familia de una forma más profunda. YouTube tiene una función que se llama membresía del canal y el botón de gracias. Con la membresía puedes apoyar este canal mensualmente y obtener acceso a contenido exclusivo.
Y con el botón de gracias puedes hacer una donación única para apoyar la producción de estos testimonios. ¿Por qué te pido esto? Porque producir estos videos requiere investigación profunda, viajes a veces, contacto con testigos, verificación de hechos, edición profesional. Necesitamos tu apoyo para seguir haciéndolo con calidad y alcance masivo. Cada donación, cada membresía nos permite dedicar más tiempo a buscar testimonios increíbles como el que acabas de escuchar. Si Dios puso en tu corazón apoyar este ministerio, presiona el botón Gracias ahora mismo o hazte miembro del canal. Porque cuando apoyas este canal, no estás solo apoyando videos, estás apoyando el avance del reino de Dios en la era digital. Estás financiando que un musulmán en Arabia Saudita vea este testimonio y se pregunte si Jesús es real. Estás invirtiendo en que un exterrorista encuentre esperanza de que puede ser perdonado. Tercero, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, que está atravesando una enfermedad terminal y necesita recordar que Dios sigue haciendo milagros. Puede que sea tu hermano, que dejó la iglesia y necesita ver evidencia de que Dios es real. Puede que sea tu amigo que está considerando renunciar a su fe por presión social. Compártelo por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico. No subestimes el poder de un testimonio compartido en el momento justo. Y en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si necesitas sanidad, escríbelo. Si necesitas provisión, escríbelo. Si necesitas protección, escríbelo. Si necesitas un milagro en tu familia, escríbelo. Creemos en el poder de la oración colectiva. Tu voz importa, tu experiencia importa, tus sugerencias importan. Este canal existe para ti. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo valor que tuvieron esos 21 mártires te llene cuando enfrentes oposición. Que la misma fe que los sostuvo hasta el final te sostenga en tus pruebas. Que el mismo Dios que envió ángeles a esa playa envíe ángeles a protegerte en tu vida diaria. Que nunca olvides que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que nunca dudes que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y que cuando llegue tu momento de dar testimonio de Cristo, ya sea con palabras o con tu vida, tengas el valor de decir, como esos 21 hermanos, Señor Jesús Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Que Dios te guarde, te prospere, te proteja y te use poderosamente para su gloria. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.